importante que la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 7, 8 y 9. Hoy sí voy a ser breve, hoy sí. Siempre digo que voy a ser breve y me termino yendo porque el Espíritu Santo lo desea. De esa forma. Amén. Los felicito por estar aquí. A Jorge, que tomó el paraguas, muy valiente y se vino igual. Así que los felicito. Le damos la bienvenida a Luis también. Así que Dios siempre nos sorprende. Amén. Vamos a leer Romanos 14, del 7 al 9. 3 versículos nada más. Amén. Prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Romanos 14, del 7 al 9. El 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Parece una sobreabundancia ahí, ¿no? Resucitó y volvió a vivir. Pero en ese tiempo se insistía y se escribía 2 o 3 veces algo similar para que quede asentado, para que es como para ponerle un énfasis. Y el resucitó y volvió a vivir quiere decir que ya vive para siempre, que no muere más. En el original, no vamos a poner a decir las palabras en griego porque no lo quiero marear. Pero vos vas a decir, dice resucitó y volvió a vivir, ¿no es lo mismo? Es una manera de ponerle énfasis y lo que apunta el original griego es a que vive para siempre. Ya no vuelve, no hay nada que lo pueda vencer, ni siquiera la muerte. A ese apunta la reiterancia pareciera de las palabras. Pero bueno, quiero que lo tengas presente, a modo de color y para que sepas también, porque necesitamos saber todos estos pormenores también para entender la palabra de Dios. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. El título del mensaje es El señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Si yo te pregunto a vos, ¿aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué me vas a decir? Sí. Y la mayoría de las personas dicen, sí, lo acepté como mi Señor y Salvador. Pero a veces, si te pones a pensar, lo aceptamos como Salvador solamente. Porque el señorío, el que Él es mi Señor y yo soy su siervo, quiere decir que yo debo hacer lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Ahora lo vamos a ver puntualmente de estos 3 versículos que nos quieren enseñar. Pero el señorío quiere decir que Él tiene gobierno de mi vida. Yo lo acepto como mi Señor, aquel que me manda, me ordena y yo obedezco, y como mi Salvador. Por eso muchas veces aceptamos la mitad. Acepto la salvación de Dios, pero no su señorío, no su mandato, no sus mandamientos, no su autoridad, no su gobierno sobre mi vida. ¿Me entienden a lo que voy? Que a veces tomamos lo que nos agrada y lo que no nos gusta mucho, que son sus mandamientos, lo dejamos de lado. Y es ahí donde se ejerce el señorío de Cristo en mi vida. Cuando yo digo, sí, Señor, eres mi Señor, ordena que tu siervo obedezca. En Juan 15, Jesucristo dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí. Pero es una relación siervo-señor distinta y la vamos a ver ahora a continuación. Son 3 puntos solamente. El primero es, el señorío de Cristo nos da propósito de vida. Nos da propósito de vida. Dice el versículo número 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Cuando yo acepto el señorío de Cristo en mi vida, porque yo lo acepto, ya no vivo yo para mí, decía Pablo, y nosotros debemos decir lo mismo. Ya no hago yo lo que quiero, sino lo que hace, lo que quiere mi Señor. Nos da un sentido. Antes, decime si no te pasaba, no sabías para qué vivías, no sabías, tenías un objetivo
Terminar primaria, secundaria, universidad, un buen empleo, una familia y nada más. Ese era quizás tu propósito. Ahora tu propósito es todo eso, pero para gloria de Dios. Todo eso, pero para gloria de Dios. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Yo lo que hago, o lo que un hijo de Dios que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador hace, y su propósito es hacer lo que su Señor le manda. En la antigüedad el Señor tenía total autoridad sobre el siervo y el siervo acataba la orden. Total. Era cuasi un esclavo el siervo. Pero nosotros no somos así. Dios en su amor y en su misericordia, Jesucristo, nos da mandatos para que nosotros no nos lastimemos, no nos golpeemos la cabeza, no andemos errantes sin ningún motivo, y nosotros por amor obedecemos. En la antigüedad el siervo obedecía por el castigo, nosotros obedecemos por el amor que le tenemos a nuestro Señor. Amén. Antes no teníamos sentido, no teníamos rumbo, o teníamos rumbos o sentidos equivocados, pero ahora tenemos un sentido de vida correcto. Si yo te pregunto, un hijo de Dios, ¿cuál es el propósito de su vida? Glorificar al Padre, honrar al Padre. Todo lo que hagas, sea en el nombre, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ese es el sentido del siervo. Amén. Mi sentido es agradar a mi Señor, agradar a mi Señor, o debería serlo. Estamos hablando de verdaderos hijos de Dios. Si vos te sentís verdadero hijo de Dios, bueno, este debe ser tu sentir. No porque lo digo yo, sino porque dice la palabra de Dios. Él nos dio un sentido, un propósito, conciencia de lo que debemos hacer o de lo que deberíamos hacer. Lo ponemos en potencial como hacen los periodistas, ponen en potencial y dicen cualquier barbaridad, ¿eso no es cierto? Pero nosotros ponemos en potencial porque es lo que debería vivir un hijo de Dios, de este modo. Su propósito de vida es agradar a su Señor. Agradar a su Señor. Amén. En otra porción de la palabra de Dios, Pablo va a decir, yo, palabras más, palabras menos, yo no estoy para agradar al hombre, sino para agradar al Señor. Y eso es la meta nuestra como hijos de Dios. Y hay situaciones que caeremos antipáticos para muchos por ser hijos de Dios, porque cortamos situaciones festivas diciendo no, yo no participo, porque no sé, ponemos límites, seremos aguafiestas en muchas ocasiones, pero yo estoy para agradar a Dios, para obedecer a mi Señor. Amén. No para agradar al hombre. Suena un poco antipático, pero yo debo agradar a mi Señor, con lo que eso conlleva. Si tengo que poner un freno a distintas situaciones, yo no participo, yo no hago esto, yo no... Todo para mi Señor, porque mi Señor me lo ordena. Vamos a leer varios versículos, así que te pido que tomes nota y después los leas tranquilamente en tu casa también. Como siempre te digo, para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Ya no vivimos más para nosotros mismos ni para Satanás. Nosotros vivimos para nuestro Señor, para nuestro Señor. Mirá lo que dice 2 Corintios 5, del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, el cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas del Espíritu. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué dijo Pablo acá en esta carta? Que un día vamos a partir de este mundo y tenemos garantizado en Cristo un lugar en Dios.
en la vida eterna, en el cielo juntamente con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y que dice, nos ha dado la zarra del Espíritu. La zarra del Espíritu quiere decir como un sello imborrable. Vieron que uno va a una escribanía, le ponen un sello así, y eso es palabra santa, vamos a decirlo así. Bueno, nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, lo va a decir en Efesios también, en Efesios 1, que somos sellados por el Espíritu Santo para que el día que partamos hay garantía de que así va a ser. Nuestro sentido, nuestro agradar a Jesucristo, nos compete ahora en la tierra, pero en el cielo está garantizado que vamos a estar junto a Él. Amén. Vamos a estar junto a Él. En vida, en esta vida, Él vive con nosotros. Y en la otra vida que es eterna, nosotros vamos a vivir con Él. Así sea que vivimos o muramos, es para Cristo. Todo lo que hagamos aquí es para Cristo y ni hablar en la eternidad cuando estemos junto a Él. Esto es lo que está diciéndonos Pablo. Todo lo que hagas aquí, en este tabernáculo que se va a deshacer, y es una forma de decir de Pablo también, mirá que un día te vas a morir, sé diligente con lo que tu Señor te pide, sé consecuente con lo que decís creer, porque estás sellado con el Espíritu Santo para poder hacerlo. Un sello imborrable, inviolable. Amén. Mirá lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes, decime si no te pasaba, o por lo menos a mí sí, pensaba en la muerte cotidianamente y me atribulaba, me ponía mal, tenía miedo. No, un día voy a dormir y ya no voy a despertar más. ¿Qué va a ser de mí? Hasta que tuve la bendición de Dios de conocer a Jesucristo y de tener seguridad de salvación. Esos pensamientos ahora, bueno, voy a morir, pero me voy con Jesucristo. No sé si vos pensás en la muerte y qué te causa cuando pensás en la muerte, pero un hijo de Dios espera la muerte. No le tiene miedo, porque tiene seguridad y certeza de lo que le espera. Amén. Cuando muere un ser querido, uno se acongoja claramente. Y sí, porque duele, porque tiene sentimientos. Pero luego de las horas o los primeros tiempos que un ser querido parte, uno recuerda, y aunque en el mismo momento también cuesta un poco más, recuerda dónde fue ese familiar que partió con Cristo y uno descansa. Uno tiene seguridad de lo que lo va a volver a ver. Amén. Pero dice que en un tiempo estábamos esclavizados de la muerte. Estábamos esclavizados en la muerte por el pensamiento, por el temor, por la incertidumbre, pero ahora que tenemos certezas, somos libres en Jesucristo. Somos libres en Jesucristo. Amén. ¿Quién se quiere morir hoy? Ya se iba al otro extremo, ¿no? Nadie quiere partir. Nadie quiere partir de este mundo. O muchos, o casi ninguno quiere partir de este mundo, pero vamos a estar mucho mejor que en esta situación, bajo un medio de este sistema mundano. Amén. Nuestro gozo está en la esperanza que tenemos de estar cara a cara con Dios un día. Amén. Así que el señorío de Cristo nos da propósito de vida. Si es que vivimos o muramos, para Cristo lo hacemos. Y una pregunta que te puedo hacer, ¿y cómo vivís? ¿Vivís para Cristo? ¿Vivimos para Cristo? ¿Todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo, para su gloria? ¿Podemos decir todo lo que hice la semana que pasó fue para gloria y honra de Cristo? Gloria a Dios si así fue. Y si no fue así, la semana que viene le ponemos más pila. Pero todo tiene que ser para la gloria de nuestro Señor. Nosotros lo declaramos como nuestro Señor y tenemos que acatar sus órdenes. Amén.
El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesucristo. Segundo punto, el señorío de Cristo nos da sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Cuando uno es adolescente, hace cualquier cosa para pertenecer a un grupo, ¿no es cierto? Sobre todo en esa juventud que uno no tiene definida el carácter o definido lo que va a hacer. Entonces, si mis compañeritos fuman, yo fumo, si mis compañeritos insultan, yo insulto. Más o menos en la edad de la adolescencia todos pasamos por eso, o yo solo pasé por eso. Y queremos pertenecer. Pero los hijos de Dios tenemos una particularidad, que Dios nos hace pertenecer a Él. Nosotros nunca lo buscamos, ni siquiera aún hoy nos cuesta buscarlo, pero Él nos hizo pertenecer a Él mismo y vamos a ver cómo. Dice en el versículo número 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor, del Señor, del Señor somos. Del Señor somos. ¿Vos sos del Señor? ¿Somos del Señor? Amén. Dice la palabra de Dios en Juan, en el libro de Juan, que nadie podrá arrebatarnos de la mano de mi Padre. Nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, dice la palabra de Dios. Nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros pertenecemos a Él. Nosotros estamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Pertenecemos a Él. ¿Y cómo pertenecemos a Él? No vamos a decirlo todo de nuevo, mediante el sacrificio de Jesucristo. Él puso fe en nosotros para que podamos creer. Él nos hizo que seamos su pertenencia. Él nos escogió. Somos especiales. Nosotros, esto no es como la adolescencia que hicimos algo para pertenecer. Él nos hizo pertenecer a Él, o somos suyos por gracia y misericordia de Él, como leíamos hoy en Primera de Pedro 1 y 2, o 3. Amén. Mirá lo que dice Primera de Corintios 3, 22 y 23. Ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea lo presente, ya sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Vos sos de Cristo, nosotros somos de Cristo. Y cuando vos le perteneces, o cuando el señorío de Cristo, nosotros tenemos sentido, como leíamos o decíamos en el punto anterior, pero cuando estamos bajo o somos su pertenencia, no sé si no sé cómo expresarlo, pero cuando somos su pertenencia, estamos bajo su cobertura. En la antigüedad, un siervo que estaba bajo el señorío de su señor, anda que venga otro señor y venga a mandarlo. O que venga alguien a decirle lo que tenía que hacer. Él a quién obedecía, a su único señor. Nosotros lo mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Señor y ninguna otra cosa nos puede tocar porque le pertenecemos. Y lo que eso conlleva, la cobertura, la seguridad, su poder sobre nosotros, que ningún otro Señor pueda venir a gobernarnos. Llamalo adicción, llamalo Satanás directamente, llamalo malos hábitos, malas costumbres, llamalo como quieras, pero nosotros pertenecemos a un Señor y estamos bajo su cobertura. Somos suyos, somos suyos. Y lo que eso implica. Mirá lo que dice en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Somos del Padre.
Por medio de Él somos del Padre. Son todos versículos que nos recuerdan y nos enseñan que somos de Cristo, que pertenecemos a Él, que su señorío nos gobierna y su autoridad nos cubre, pero somos de Él, somos suyos. No sé de quién sos vos. ¿De quién sos vos? Decilo, ¿de quién sos vos? ¿De Cristo? Declaralo, si lo crees, declaralo, no tenga vergüenza. Si no lo declaramos aquí, ¿dónde lo vamos a declarar? No lo vamos a hacer en la calle, si no lo decimos aquí. Yo soy de Cristo. Y cuando lo decís, decilo en voz alta. No tenga miedo de declarar, yo soy de Cristo. Decilo, yo soy de Cristo. ¿Sos de Cristo? Amén. Sos de Cristo. Cristo es tu Señor. Cristo es tu Señor y mi Señor. Le pertenecemos, no somos algo que anda y sobrevive en la vida. Nosotros le pertenecemos y debemos hacer lo que mi Señor me ordena. Amén. Yo soy de mi Señor me va a guardar. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, mi Señor, nada me faltará. Créelo, créelo y vivilo. Amén. El Señor en la antigüedad, el Señor persona que tenía siervos, se ocupaba de su siervo, de que nada le falte, y no solo ordenarlo, de que nada le falte y de que haga bien su tarea. Y ese es mi Señor, el que cuida de mí, el que cuida de mí. Yo le pertenezco, cuida de mí. La palabra de Dios lo va a decir una y otra vez, Él cuida de mí. Pero recordá, vos lo aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor manda y el siervo obedece. Amén. Por amor a Él, lo que hizo. El Señor en la antigüedad quizás hasta golpeaba a su siervo para que haga las cosas. Nosotros tenemos un Señor que nos ama, que murió por nosotros. Si ese Señor natural como nosotros cuidaba a su siervo, mirá nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ¿cuánto más nos va a cuidar? ¿Cuánto más va a cuidar sus pertenencias, sus hijos? Amén. En 2 Corintios 10:7 dice, miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Vos sos de Cristo, yo soy de Cristo, los dos somos de Cristo. Somos pertenencia de nuestro Señor. Una y otra vez la palabra de Dios nos enseña esto. Mirá lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo. No hay diferencia en la salvación. Ni varón, ni griego, ni libre, ni preso, ni refugiados, somos todos uno en Cristo y le pertenecemos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. Nosotros somos uno en Cristo y pertenecemos a Dios en Cristo. Dios ve a su Hijo en nosotros. Y menos mal que ve a su Hijo y no a nosotros. Por eso nosotros nos podemos presentar limpios ante Él, porque Él ve a su Hijo en nosotros. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio que hizo por nosotros, Él mora en nosotros y nos presenta limpio ante el Padre, por el sacrificio que Él hizo. Parece algo reiterativo y que ya sabemos, y sí, lo sabemos. Pero como te decía, esta semana escuché mucho debate sobre estas cosas, de que si soy salvo, hasta cuándo soy salvo, por qué soy salvo.
Y nosotros tenemos de seguridad de salvación lo que hizo Jesucristo por nosotros. Si alguno cree que puede perder la salvación, quiere decir o piensa que el sacrificio que hizo Jesucristo fue incompleto. Nosotros tenemos que tener certeza de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos salvos, por siempre salvos, por el sacrificio que hizo Jesucristo de una vez y para siempre, va a decir en Hebreos. Tenemos que tener seguridad y me es necesario reiterarlo porque ya te digo, hay muchas personas confundidas sobre este tema. Ya que el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros es una vez y para siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera nosotros y nuestros errores. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y nosotros le pertenecemos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecemos. Somos suyos. Si nos amó cuando estábamos perdidos y no éramos nada, mirá ahora que somos sus hijos y nos va a descuidar ese Señor. Mirá si no va a estar atento a nuestras necesidades. Nosotros a veces en nuestros problemas y en nuestras situaciones que nos tocan vivir, nos olvidamos de Dios. No lo tenemos en cuenta Dios. Y después queremos que Él nos ayude si nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta. El primer punto era el señorío de Cristo me da propósito de vida. El segundo es el señorío de Cristo nos da sentido de pertenencia porque somos suyos y vivimos para Él. Y el último punto es el señorío de Cristo nos da participación en su naturaleza. En su naturaleza. En su naturaleza. Nosotros, pecadores perversos, por llamarlo de alguna manera, Él en su misericordia nos hace partícipe de su naturaleza en Jesucristo. Dice en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Dice en Romanos 8, 30 al 34, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto ya lo estudiamos en Romanos 8, pero Él nos llamó, Él nos predestinó, primero desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para que seamos salvos. Él después que nos predestinó, nos llamó, después que nos llamó, nos justificó en Jesucristo y después que nos justificó, nos glorificó. Y está hablando en fe por el día que partamos de aquí. Ese glorificó, tiene que ver con eso, para cuando partamos de aquí. ¿Me entendés? Nos hizo partícipe de su naturaleza. Cuando nuestro destino, algunos dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno permite que algunos se pierdan? O muchos se van a perder, porque la palabra de Dios dice muchos. Pocos somos los salvos, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y déjame decirte que todos deberíamos morir y deberíamos ir al infierno. Todos. Y Dios es tan bueno que Él salva, nos salva. Cuando todos mereceríamos estar en el infierno, Él nos salva, nos salva, nos salva por el sacrificio que hizo Jesucristo. Seguimos, ese era el versículo número 30 del capítulo 8 de Romanos. En el 31 dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Cristo participamos de su naturaleza. Somos hijos de Dios. En Romanos 8:17 dice, si hijos coherederos juntamente con Cristo.
nos hizo partícipes de su naturaleza divina. A veces no tomamos dimensión de lo que eso significa. A nosotros a veces alguien no nos saluda y ya lo condenamos para toda la vida, no le hablamos más. Y Dios, nosotros que le dábamos la espalda y que aún muchas veces le damos la espalda, Él nos hizo partícipe en su Hijo de su naturaleza divina, para que podamos un día estar adelante de Él y vivir una eternidad gloriosa junto a su presencia. A veces no tomamos dimensión. Lo leemos a esto como una historia que escribió alguien, como algo superficial. Debemos tomar conciencia de que en Jesucristo somos partícipes de la naturaleza divina. Quizás no lo sé expresar muy bien, pero espero que el Espíritu Santo te lo pueda hacer entender. Amén. Del privilegio que tenés vos y que tengo yo de ser hijo suyo. Amén. Coherederos juntamente con Cristo. Coherederos juntamente con Cristo. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, porque somos partícipes de su naturaleza divina. Primera de Corintios 15:19, y con este termino. Primera de Corintios 15:19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuestra esperanza está en Cristo y es certera. Yo soy coheredero juntamente con Cristo, participo de su naturaleza divina. Cuando no lo merecía, cuando no lo merezco y cuando no lo voy a merecer. Pero por amor y gracia, Jesucristo me hizo partícipe. Bajo el señorío de Jesucristo. Ten en cuenta esta palabra. Vos aceptaste y yo acepté a Jesucristo como Señor. Nadie te obligó y nadie me obligó. Yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Vos lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Bueno, si así fue, obedece a tu Señor. Como veíamos en el primer punto, todo lo que vivamos ahora sea para nuestro Señor. Como decía la palabra, si vivimos o morimos, que sea para Él. Le pertenecemos, somos suyos. No estás más solo, no peleas las batallas solos. Tu Señor la pelea por vos. Y tenemos una naturaleza divina en Jesucristo. Amén. Espero que hayas comprendido y si no es así, pedile al Espíritu Santo que te guíe. Pero si quiero que te vayas con un concepto, es el siguiente. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu Señor. Y lo que dice el Señor, el siervo le obedece. Porque es lo mejor para tu vida y para mi vida. Te desafío de parte de Dios que obedezcas a tu Señor. Que obedezcas a tu Señor. Que obedezcas a tu Señor. Y vas a ver cómo Dios va a respaldar tus acciones. Cuando te esfuerces en obedecer a tu Señor. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y para que nos dé la fortaleza de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que estamos bajo el señorío de Cristo, el cual nos dio un propósito de vida, el cual nos dio una forma de vivir, y te damos gracias porque cuando nosotros estábamos pululando o viviendo a nuestra forma,
Tú nos rescataste y nos diste el verdadero propósito de vida, que es honrar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque estamos bajo la cobertura de tu Hijo Jesucristo, bajo su gobierno y bajo su dirección, bajo su amparo y bajo su protección también. Muchísimas gracias. Y gracias porque en Cristo tenemos y participamos en tu naturaleza divina. Y Señor, gracias a esa garantía que tenemos, un día te vamos a ver cara a cara. Gracias, Señor, porque eso es gozo, eso es tranquilidad para nosotros y para los que son tus hijos. En el nombre de Jesús intercedo por cada persona que ha dedicado de su tiempo para venir, pero también intercedemos por aquellos que se han quedado en sus hogares para que los bendigas y tu bendición les alcance también. En el nombre de Jesús, guárdanos, guárdanos del ataque del enemigo, de las tentaciones y de caer en pecado. Pedimos de tu fortaleza también para conducirnos como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu presencia en este lugar. Y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.